Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona a Clarisa Nieva. Hola Clarisa, bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar aquí. Bueno, tú eres la representante en cuestiones de comunicación y relaciones institucionales de la comunidad Bahá'í aquí en España, ¿verdad? Así es, estoy colaborando con la Oficina de Asuntos Públicos y bueno, nuestra misión un poquito es participar en diferentes actividades de la sociedad civil con el aporte y la visión de la comunidad Bahá'í para construir unidad y poder lograr la paz. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fe en Bahá'í, pero habéis estado de celebración, ¿no? Se han cumplido 200 años del nacimiento del que vosotros consideráis algo así como el profeta, pues lo llamáis el anunciador, ¿no? Creo. Así es. El Bab es el título que significa la puerta. Fue su nacimiento, recordamos el bicentenario de su nacimiento el lunes pasado, y alrededor del mundo se estuvo haciendo diferentes celebraciones para recordar el nacimiento. En la historia de la fe Bahá'í, el Bab para nosotros es un enviado de Dios, una manifestación divina, quien viene a cumplir algunas de las profecías del pasado que estaban anunciando que un nuevo prometido de todos los tiempos iba a llegar, y él también prepara el camino para ese más grande mensajero que es Baha'u'lláh. Baha'u'lláh fue uno de los seguidores del Bab en primera instancia, porque estuvieron ellos viviendo a finales del siglo XIX en Irán. Es donde surge la fe Bahá'í y bueno, es una fecha muy especial recordar su nacimiento. Uh-huh. Bueno, ahora sí te vamos a preguntar, porque por los datos que nos das, que esto nace en Irán, pues esta fe está relacionada con el Islam de alguna manera, ¿no? Se podría decir que toda nueva religión surge dentro de un contexto como una continuidad de otra, pero sin embargo la fe Bahá'í nace en un contexto islámico. El Bab tenía descendencia del profeta Mahoma, pero él trae un nuevo mensaje universal de modernización, si se podría decir, y de adaptación para las necesidades de esta época y de esta nueva era que estamos viviendo. Sus mensajes, entre sus mensajes están las enseñanzas, por ejemplo, de la libre investigación de la verdad, de la igualdad entre el hombre y la mujer, de la abolición de prejuicios y de extremos de riqueza y pobreza. Entonces, él desarrolla un nuevo libro, nuevas enseñanzas, rompe algunas, digamos, tradiciones y cuestiones de la religión islámica, y por estas razones también es atacado, perseguido, encarcelado y finalmente martirizado. Uh-huh. Bueno, y da la casualidad, o no la casualidad, pero también aquí tenemos que resaltarlo, estamos en una emisora judía que hay una zona en Israel, en Haifa, que está dedicada a unos jardines que son un homenaje, ¿no?, a la fe Bahá'í. Sí, hay un mausoleo, ¿no? Justamente ese mausoleo que está en las terrazas y jardines de Monte Carmelo, ahí se alza el santuario del Bab. Es él. Cuando él declaró su misión, que era un enviado de Dios y que estaba anunciando que una nueva manifestación divina estaba ya en la tierra y que pronto sería manifiesta, pues su ministerio, por así decirlo, duró muy poco, 6 años nada más. Él era joven cuando reveló esta misión, tenía 25 años, y a los 31 años fue finalmente, como decía, perseguido, encarcelado, y todo el clero conservador y tradicionalista del Islam chiita en ese momento lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Fue ejecutado en una plaza pública bajo 750 fusiles. Lo acompañó en este martirio un joven que estaba pues enamorado del mensaje y que dedicó toda su vida a acompañarle y a difundir las enseñanzas. Se llamaba Anis de Sunusi, y los dos fueron ejecutados. Como los Bahá'ís y los Babís en ese momento eran perseguidos, tuvieron que ocultar los cuerpos. Es un hecho histórico muy interesante. También
con alguna parte mística y alguna parte muy especial, porque cuando él fue llevado a la plaza pública de Tabriz, lo fueron a buscar de su celda. Él estaba terminando de dejar instrucciones y revelando todavía algunas oraciones, y él dijo que no había terminado su misión, que le dejen un tiempo. Entonces le dijeron que no, que había llegado el momento, y fue llevado a la plaza. Bueno, los datos históricos que tenemos es que el jefe de todo ese ejército era creo que era católico, bueno, no era musulmán, y dijo: ¡ay, Dios mío, líbrame de este castigo de tener que asesinar a alguien que no quiero, ¿no? Porque el Bab, a medida que la gente lo conocía y que escuchaba sus mensajes, tenía muchísimos seguidores en Irán de esa época, y se iba extendiendo en todo lo que era el imperio. Entonces, pues más era el celo de las autoridades que querían detener todo esto. Y en la primera orden de disparo de los 750 fusiles, se alzó una gran humareda, y cuando se disipó este humo, se vieron que las cuerdas y las sogas de donde él estaba atado estaban rotas, y que el cuerpo había desaparecido. Entonces se armó ahí un barullo, y empezaron a buscar qué había pasado, dónde estaba el Bab. Empezaron a buscarlo y finalmente lo hallaron. Estaba en la misma celda donde lo habían ido a buscar. Entonces él dijo: ahora sí he terminado, ahora podéis cumplir con vuestro cometido. Entonces fue en el segundo intento que tuvieron que conseguir otro pelotón de fusiles y de soldados, que finalmente llegaron a ejecutarlo. Los cuerpos estuvieron completamente fundidos, pero los rostros tanto del Bab como de su compañero Anis estaban ilesos. Abdul Baha, que es el hijo de Baha'u'lláh, lograron con algunos babís ocultar los cuerpos durante 60 años en algún lugar seguro, ¿no? Porque estaban, como te digo, seguían siendo perseguidos, y es más, en la actualidad siguen siendo perseguidos los bahá'ís en Irán y en algunos países. Entonces, después de 60 años que se pudo consolidar el centro administrativo mundial en Haifa, edificaron la primera parte del mausoleo, y recién en 1909 le pudieron dar una sagrada sepultura, si así se puede decir, a ellos ahí en Haifa. Entonces ahora miles de personas que van a visitar los jardines, que van a visitar el templo, porque esto está abierto para todas las personas del mundo, están visitando al Bab. Uh-huh. O sea que esto sucedió, o sea, los que le dieron sepultura y aceptaron todo esto ya eran los musulmanes otomanos. Sí, bueno, ya eran bahá'ís, ¿no? Bahá'ís. Pero dentro del Imperio Otomano. Sí, ya era en el año 1910, donde ya había un poco más de libertad para que pudieran hacerlo. Y el Bab no fue el único anunciador, tuvo seguidores, ¿verdad? Sí, el Bab tuvo, no sé, más de 100,000, 200,000 seguidores, y muchos de ellos, como creo que 20,000, en esa época sufrieron martirio, persecución, encarcelamiento, muerte, muchos de ellos, porque las enseñanzas bahá'ís, tal vez para nosotros, que estamos en el lado occidental, ahora son como muy normales, pero incluso para una sociedad muy, muy conservadora como Irán u otros países, siguen siendo revolucionarias, ¿no? Entonces, en 1845, que alguien diga que se tenía que igualar los derechos y oportunidades de la mujer, por ejemplo, claro, era algo inconcebible. Y es más, uno de los primeros seguidores del Bab fue una mujer, una poetisa, que la llamó el Tajeré, la pura. Y no lo llegó a conocer a él, pero ella tuvo un sueño, una revelación, y cuando llegó a manos de ella una oración, un escrito, eran lo mismo que ella había soñado, y eran escritos del Bab. Entonces ella se declaró como su seguidora y entró en una reunión donde eran todos hombres, diciendo: las mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades de educación, y se quitó el velo delante de todos los hombres. Entonces fue como algo, wow, muy rompedor. Tajeré también fue encarcelada y martirizada porque no era algo que estaba permitido hacer eso, ¿no? Entonces, dentro de todos esos seguidores y la fe babí, que en un principio se había extendido, Baha'u'lláh
que él había nacido en Teherán 2 años antes, por eso es que el bicentenario del nacimiento de Bahá'u'lláh lo hemos celebrado hace 2 años. Él se convirtió en un seguidor. Él era un alto dirigente, la familia tenía mucha relación con el gobierno, en una posición muy acomodada en Teherán, pero él renunció a toda la riqueza, a todas las comodidades, y él se declaró seguidor del Bab y empezó a enseñar y a seguir sus enseñanzas. También fue encarcelado. Y fue en una de esos periodos en su vida en que estaba en una prisión muy dura. Era un pozo negro donde no tenía condiciones de salud, de salubridad, de ninguna comodidad, y muy duras, donde él recibió la manifestación de Dios diciendo y sintiendo que él era el mensajero de todos los tiempos. Y él continuó ampliando y difundiendo mucho más todas las enseñanzas del Bab. Entonces, para nosotros los Bahá'ís son 2 figuras proféticas que están muy interrelacionadas, el Bab y Bahá'u'lláh. Entonces, el Bab como el inicio y Bahá'u'lláh como la continuidad de ese mensaje. ¿Y ese mensaje está escrito en alguna parte o es oral? No. Tanto el Bab como Bahá'u'lláh han dejado mucha literatura escrita, muchas tablas, cartas, oraciones. En la fe Bahá'í tenemos un libro de leyes que es el Kitab-i Aqdas, revelado por Bahá'u'lláh mismo. Él iba revelando y tenía muchos secretarios o amanuenses que transcribían lo que él iba diciendo. Y bueno, las oraciones y todos estos escritos, si bien han sido revelados en árabe y en farsí, que es la lengua de Irán, ahora están traducidos en muchos idiomas, dialectos, y están en disponibilidad tanto en imprentas, en internet o en los archivos centrales que están en Haifa. Por ejemplo, en vuestra comunidad Bahá'í en España, ¿los leéis y los recitáis en español? En cada comunidad. En cada comunidad en el origen. Y es más, muchas cosas aquí en España se traducen al catalán, al euskera, al gallego, ¿no? Uh-huh. Las oraciones están, creo, si mal no recuerdo, en más de 800 idiomas y dialectos que se han ido traduciendo. No todo, porque la obra es muy extensa, pero sí que por lo menos oraciones o las cosas más importantes Uh-huh. Se han traducido. Bueno, quizás esta pregunta es un poco personal, pero tú eres boliviana de origen. Sí. ¿Cuándo llegaste al Bahá'í? ¿O es que tu familia ya venía de eso? No, mira, es interesante. La fe Bahá'í se ha ido extendiendo en el mundo a través de, nosotros llamamos de pioneros, ¿no? O en otras religiones dicen misioneros, pues gente que ha tenido contacto con la fe Bahá'í desde los propios iraníes que han salido para enseñar la fe, o también han tenido que salir para poder subsistir, porque te digo que son perseguidos hasta hoy en día. Pero luego mucha gente, Abdul Bahá, que es el hijo de Bahá'u'lláh, que él, quedó libre ya con bastantes años de edad, pero realizó muchos viajes por Occidente. Fue a Londres, a París, a Estados Unidos para llevar este mensaje de la fe Bahá'í. Y en Estados Unidos tuvo mucha receptividad. Es así que una señora, una pionera americana, llegó a Bolivia, al sur de donde yo soy, y llegó para enseñar la fe y enseñaba clases de inglés. Y ahí mi abuela la conoció. Uh-huh. Mi abuela fue la primera Bahá'í, pero su esposo y el entorno en Bolivia, la mayoría es un entorno católico. Claro. Entonces, mi abuelo respetó de que ella empezó a tener otra fe, otras creencias, y mi madre y mis tíos también, ¿no? Como que conocieron las 2 fuentes. Y ya fue mucho después que mi madre tomó contacto luego de adulta con los Bahá'í. Yo empecé a asistir cuando era adolescente. Fui investigando. A partir de los 15 años de edad, consideramos en la fe Bahá'í que es la edad de la madurez, en el que un joven tiene la capacidad como para tomar una decisión, y si ha sido criado en el seno de una familia Bahá'í, reafirmar su fe o investigar otras religiones. A mí me tomó 2 años más en aceptar de que quería ser Bahá'í, ¿no? O sea, veía como un alto estándar de comportamiento y me daba un poco de
de miedo, decir no voy a poder cumplir, pero yo creo que el proceso cada uno lo vive de diferente forma y si bien somos hijos de Dios y tenemos que transformarnos y transformar la sociedad en la que vivimos, pues es un largo camino en toda tu vida, ¿no? Que tienes que ir aplicando principios morales, espirituales y sociales para realmente convertirte en una persona de todo bien, ¿no? Entonces, es un largo camino. Más o menos, ¿cuántas personas, seguidores de Bahá'í hay en España? En España alrededor de más o menos 5.000 Bahá'ís que participan activamente, contando adultos, jóvenes, niños. La comunidad está en todas las ciudades de España prácticamente y bueno, las actividades que realizamos son diversas, ¿no? Van desde reuniones en casas para orar, para pedir iluminación de Dios, para estudiar juntos textos sagrados. Tenemos programas de educación moral para niños, para jóvenes y también desde el punto de la Oficina de Información Pública pues estamos tratando de colaborar con la sociedad civil, con otras organizaciones con el fin mayor de lograr la paz mundial, de lograr la unidad de la humanidad y a través también del diálogo interreligioso poder encontrar la unidad entre las religiones, ¿no? Uno de los grandes principios de la fe Bahá'í es que hay diversidad en el mundo, hay que respetarla, hay que valorarla, hay que conocerla, hay que amarla y hay que aprender a vivir en unidad con la diversidad que hay. No la uniformidad, sino esa unidad en diversidad. Uh-huh. A nivel ritual, por ejemplo, la gente conoce mayoritariamente el catolicismo, tiene sus centros de cultos que son las iglesias, tienen los oficiantes que son los curas, los párrocos, hay secreto de confesión, qué sé yo, son cosas que la gente conoce del cristianismo. En el judaísmo tenemos las sinagogas, los rabinos, que son totalmente distintos en el cristianismo. ¿Vosotros cuál es a nivel ritual más o menos la organización de la fe? Bueno, dentro de las comunidades todas las personas somos iguales. Sí nos organizamos a través de lo que se llaman asambleas espirituales locales. Cuando en una localidad viven 9 adultos, 9 personas mayores de 21 años, se puede constituir una asamblea espiritual local que está encargada un poco de organizar actividades de la comunidad, pero no es que tengan un cargo o una jerarquía mayor frente a otras. Es más, las personas individuales no tienen ninguna autoridad, solo es cuando están reunidas que pueden consultar y tomar decisiones. Y esto va pasando a nivel de localidades. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una asamblea espiritual local, pero tenemos otra, por decirte, en la zona de la Sierra, en Villaviciosa de Odón, u otra en Alcalá de Henares. O sea, no necesariamente está relacionada con la geografía del país, ¿no? A nivel nacional hay una asamblea espiritual nacional que se elige cada año a través de algunos representantes que se van eligiendo por cada comunidad, y cada 5 años a nivel mundial se elige la Casa Universal de Justicia, que tiene su sede en Haifa, ¿no? Ahí está el Centro Administrativo Mundial. La Casa Universal de Justicia es la que ahora es la única instancia que tiene la potestad para poder interpretar o para seguir interpretar las leyes o los escritos que ha dejado Baha'u'lláh o para poder desarrollar algunas aplicaciones. Pero a nivel individual, los ritos que pueden existir en la comunidad está la oración obligatoria diaria, que uno está llamado a orar diariamente, a reflexionar, a meditar. El ayuno que se hace una vez al año. Bueno, el matrimonio es una de las leyes bahá'ís, como la consagración de la base de la sociedad, que son las familias. Pero prácticamente no tenemos bautizo, no hay eso. O sea, digamos así, la conversión o la aceptación de reconocer a Baha'u'lláh como la última de las revelaciones enviadas por Dios, tratar de seguir sus enseñanzas y respetar sus leyes, esa declaración oficial que uno puede hacer porque la siente, ya te
te convierte en una persona como declarada Bahá'í, ¿no? Y ya es tu camino personal el de seguir creciendo. Y bueno, sí nos reunimos cada 19 días en lo que se llaman las fiestas de 19 días, como un poco para orar juntos, organizar actividades de la comunidad, de encuentros, las mismas clases para los niños. Y bueno, básicamente está abierta a toda la iniciativa individual que pueda surgir de los bahá'ís de una comunidad para tratar de llevar esa transformación individual al entorno colectivo en el que estamos viviendo, ¿no? Porque creemos eso, que una sociedad se va a transformar en la medida de que los seres individuales puedan irse dedicando a servir, dedicando al bien común, a hacer mejor, no yo para mi bienestar, sino yo en el ambiente y en el lugar donde trabajo, ¿no? Y donde vivo. Uh-huh. Bueno, Clarisa Niva, los felicitamos por esta celebración. Muchas gracias. Y ha sido un placer conocerlos un poquito más y que nuestros oyentes que están por todo el mundo, igual que los Bahá'í, pues también se acerquen a esta fe que no es muy conocida porque en algunos países es muy minoritaria, sí. Pero que ya hemos oído tu explicación sobre en qué consiste y pues nada, esperemos que no tenga que pasar otros 100 años para volver a hablar de ello. Estas son, los micrófonos de aquí están abiertos para ustedes cuando quieran. Muchas gracias.